Ya estamos de regreso para abordar pues esta primicia de la revista Contralínea en torno a que la agencia antidrogas de Estados Unidos habría capturado al Mayo Zambada, Ismael Zambada García, y también al Chapito, a uno de los Chapitos, a justamente Joaquín Guzmán López en territorio mexicano, lo cual implicaría una violación a nuestra soberanía del mismo tamaño, quizá más grave que lo ocurrido en Ecuador con esta violación también a la soberanía en el caso de la Embajada Mexicana. Nos acompaña Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Buenos días, Miguel. Buenos días, Nancy. Buenos días al auditorio. Y justo pues para hablarnos de esta columna que publicamos ayer, tu columna en nuestro portal www.contralinea.com.mx sobre estas revelaciones en torno a que la captura de estos dos personajes líderes del cártel de Sinaloa fue en realidad en un paraje de Sinaloa, en una comunidad muy cercana a Culiacán, y que esto pues llevaría quizá a un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos, Miguel. Sí, en este momento, Nancy, lo que se percibe y se ve y lo hemos visto en las propias conferencias matutinas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que hay una enorme tensión entre los dos gobiernos. Por un lado, el gobierno estadounidense no da un informe completo de lo que sucedió. O sea, hay un problema en Estados Unidos para informarle a México o explicarle cómo es que ingresaron a territorio nacional sin autorización. Ya lo dijo el presidente varias veces, repetidas veces, de que no participó ningún miembro de las Fuerzas Armadas, no hay autorización del Ejército, de la Marina, del propio gobierno federal, del presidente, que es el comandante supremo, ni tampoco de la Guardia Nacional, que hayan intervenido. Ha dejado entrever el presidente en todos los días a partir del viernes que dio su conferencia, un día después de estas capturas, de que habría la posibilidad de que hubiera sido en territorio nacional. Es decir, el presidente no ha dicho no ocurrió así. Es decir, esto ha generado tensión al gobierno mexicano y está esperando el informe completo para dar una respuesta fuerte y contundente a Estados Unidos. Nosotros hemos reporteado el asunto, nos hemos enterado que una línea muy precisa de investigaciones que fue en la comunidad de La Higuerita, cerca de Culiacán, a 12.5 kilómetros de Culiacán, Sinaloa, en el centro de Culiacán, es decir, está en las orillas de Culiacán, esta comunidad, pero que esta captura ocurrió porque el gobernador del estado de Sinaloa, esta es una de las líneas de investigación que se siguen así muy precisas de parte del gobierno federal, en donde el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría solicitado al Mayo Zambada que mediara en una reunión con el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen, porque estos dos políticos tienen diferencias muy claras por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es un ente muy politizado, con mucha participación ciudadana, con mucha actividad política. Entonces, esto ha generado generaba disputas entre el gobernador actual, que es su gobernador de Morena, con el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Entonces, la versión que tenemos, lo que nos dicen nuestras fuentes, bastante confiables, por cierto, es de que el gobernador Moya, Rocha Moya, habría pedido al Mayo Zambada convocar a este encuentro para hablar con Héctor Melesio Cuen. Se pactó la reunión en esta comunidad cercana al centro de Culiacán, la comunidad que se llama La Higuerita, y se dio la reunión a las 12 horas del jueves 25 de mayo. Estarían ahí reunidos cuando llegaron un comando de agentes de la DEA y capturó a Mayo Zambada, quien iba acompañado de Joaquín Guzmán López,
uno de los hijos del Chapo Guzmán, que era el tercero al mando en la estructura y es el encargado del área financiera del cártel. Es un joven, 38 años, que estudió finanzas en una universidad privada y bueno, conoce del tema financiero y administrativo. Él se encargaba de toda el área financiera del cártel. Inicialmente me explican que no iba a ir él a la reunión, iba a ir Archibaldo, que digamos era el número 2 en la estructura del cártel de Sinaloa. Pero a la mera hora se decidió que no fuera él y que fuera Joaquín Guzmán López. Entonces, cuando llega el Mayo Zambada con el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, y el comando de la DEA los captura. Iban dos también, nos informan que iban dos escoltas del Mayo Zambada. Los apodan, tenemos los apodos, a uno le apodan el Chayo y a otro el Chaires. Están desaparecidos, porque al parecer habían sido ejecutados también, cuando se trataron de oponer a la captura del Mayo Zambada. Es decir, hay datos ya muy precisos de todo esto, y que estarían en poder del gobierno federal ya. Ahora, ¿cómo se da esto? La DEA entra sin autorización del gobierno de Estados Unidos. Esto no es así. La DEA solicita autorización de dos departamentos, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, ellos ingresan a territorio nacional violando la soberanía nacional, violando nuestra Constitución, hacen este operativo armado, capturan, secuestran literalmente a estos narcotraficantes y se los llevan y los trasladan hacia Texas. Tenemos también el dato por aquí, al aeropuerto privado de Santa Teresa en El Paso, Texas. Entonces, estamos hablando de una violación a la soberanía flagrante que el gobierno mexicano en este momento, he observado las conferencias matutinas y las explicaciones que ha dado el presidente, y él ha dicho, no ha negado que haya sido en territorio nacional, al contrario ha dicho que está en espera de la información oficial que le otorgue el gobierno estadounidense. El cual, si esto sucedió el jueves, pues ya llevamos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días sin la información oficial del gobierno de Estados Unidos. Más bien sin la información completa, porque es lo que reclama hoy el presidente López Obrador, que se tiene que dar una información completa. Me llama la atención la declaración del primer mandatario esta mañana, porque nuevamente llama al gobierno de Estados Unidos a hablar con verdad. Le dice que se digan las cosas con verdad y también que se especifique cómo fue la captura. Y nuevamente insiste el presidente López Obrador en que Estados Unidos debe rendir cuentas en el sentido de que si fueron capturados ambos líderes del cártel de Sinaloa en México, en territorio mexicano, y es ahí donde les dice que se hable con la verdad y que se exponga todo públicamente. Esto sin duda no se entendería en un contexto donde ya se tuviera una certeza a partir del escueto informe que le presentan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el sábado pasado. Es decir, el gobierno mexicano no considera que eso es una respuesta contundente o que es una respuesta completa. Eso me llama la atención por una parte, y por otra también me llama la atención que el hecho de que Ismael Zambada García, alias El Mayo, pues había, digamos, evadido la acción de la DEA, de la propia CIA, del propio gobierno mexicano en muchas ocasiones, y ahora sí lo atrapen. O sea, esta reunión que habría sido convocada por el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, pues sí lo habría hecho bajar, digamos, de su escondite para pues en la lógica ser que era una convocado. reunión privada, es decir, que nadie más estaba enterado. Exactamente. Llegaban con seguridad. En ese sentido, Miguel, ¿tú cómo observas pues esta violación? Ya estaríamos hablando de una violación flagrante a nuestra soberanía en los últimos días del gobierno del presidente López Obrador. Mira, esto que comentas, que es lo que dijo el presidente, de que el gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe verdadero, real de lo que pasó, es porque ya las autoridades, el gobierno mexicano ya tiene la información de lo que ha ocurrido, que sí fue en territorio nacional.
Por eso el presidente no ha aceptado. Es información que ha proporcionado Estados Unidos o que comentabas parcial, pues realmente no es ni información, están mintiendo. Ellos dicen, los capturamos cuando aterrizaron en Estados Unidos. No, los capturaron en México, los secuestran en México y los trasladan a Estados Unidos. Una vez más, porque lo han hecho muchas veces, ingresan a territorio nacional las corporaciones policíacas y de inteligencia de Estados Unidos y actúan y operan en México. Como sabemos, el presidente López Obrador durante todo su mandato se ha opuesto rotundamente a este tipo de prácticas ilegales, violatorias a la Constitución, a la soberanía que hacen los Estados Unidos, de tal manera que una vez más, y el momento político en el que lo están haciendo, están en proceso electoral en Estados Unidos. Esta captura pues beneficia al gobierno en turno en este momento, a la candidata demócrata en Estados Unidos, por lo que significa, es la captura del principal narcotraficante mexicano que estaba libre en nuestro país. Entonces es algo muy importante. Y por otro lado, estamos a 2 meses de que el presidente López Obrador deje la presidencia de la República. O sea, se da un momento político muy sensible, muy delicado. El presidente ha defendido durante casi 6 años la independencia y la soberanía nacional ante los embates estadounidenses, primero de Donald Trump, después de Biden, ahora de Biden, y bueno, pues vemos que todavía se atreven a hacer un ejercicio de esta naturaleza ilegal, violatorio a la soberanía nacional. Es algo muy delicado, por eso yo empezaba mi comentario de que hay una enorme tensión entre los dos gobiernos, entre los dos países, y Estados Unidos se está negando a dar la información. Saben Estados Unidos que México ya tiene esa información, que es algo muy delicado porque va a haber una protesta muy importante de parte del gobierno mexicano una vez que se conozca y si se acepte lo que ocurrió, y que bueno, pues esto también viene a generar mucho ruido en territorio nacional. Estas capturas, porque además, si nos damos cuenta, si analizamos las capturas, están secuestrando a 2 narcotraficantes importantes. Por un lado, el principal líder de los Mayos, ¿no? Que es el Mayo Zambada, así se conoce a esta banda, los Mayos, y por el otro, a uno de los integrantes principales de los Chapitos, que era el tercer nivel en la estructura, pero sobre todo es el que maneja toda la parte financiera. Imagínate lo que significa. Siempre se ha dicho que si tú quieres descubrir algún delito, sobre todo de esta naturaleza del crimen organizado, sigue el dinero. Entonces, Joaquín Guzmán López, a quien apodan el Kikín o el Güero, que no se ha mencionado, poco se conoce. Nosotros tenemos el expediente del Mayo Zambada, que hoy en la noche subiremos la información, seguiremos con este tema. Pero bueno, entonces Joaquín Guzmán López era dentro de la estructura y como hijo del Chapo Guzmán, alguien muy importante en la organización. Entonces, vemos que hay una circunstancia muy delicada para estas 2 familias muy poderosas y fundadoras del Cártel del Pacífico. Un cártel que ha sido históricamente desde hace 50 años muy poderoso en sus operaciones, ¿no? Fundado por el Chapo Guzmán y por el Mayo Zambada, ¿no? Entonces, es una situación muy delicada. Pero fíjate, esta reunión de la que hablábamos, que digamos es lo novedoso que estaríamos dando hoy, Nancy, que si se confirma que fue el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien convocó a una reunión engañando a ambos narcotraficantes, y también habría participado el exrector de la universidad, Héctor Melesio Cuen, que era convocado. Entonces, el gobernador, lo que nos dice a nosotros, le pide al principal narcotraficante de este país, al Mayo Zambada, que le ayude a tener una reunión con el exrector de la UAS para limar asperezas y que ya se calmen las cosas. Y era una trampa. Bueno, esto sucede a las 12 horas del jueves pasado. Horas más tarde, la noche de ese mismo jueves, Héctor Melesio Cuen Ojeda, miembro del partido del PAS, es ejecutado. Y te voy a decir algo que es sensible, pero las autoridades habían advertido que después de la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, podían asesinar a Héctor Melesio Cuen y también al gobernador Rocha Moya. O sea,
Yo he tenido acceso a esa información, Nancy, es algo muy delicado, entiendo lo que estamos comentando, pero es la información que tenemos y tenemos que comentarla. Es decir, había informes previos de que, por lo que había sucedido, de la traición que se había dado, iban a reaccionar estos dos grupos criminales. Y efectivamente, pues ya asesinaron a Héctor Melesio Cuen, y bueno, el gobernador actual de Sinaloa debe de estar muy preocupado por todo esto que pasó, porque ya no solamente es el problema que va a tener con el gobierno mexicano, con el propio presidente López Obrador, con su partido, que es de Morena, y bueno, pues esta relación que mantenía con el narcotráfico, con los cárteles de la droga del Pacífico, sino que también ahora con estos mismos grupos que se sienten traicionados, ¿no? Entonces, hay mucha tensión en Sinaloa, no ha habido ataques, porque están decidiendo qué van a hacer, pero por eso también el gobierno mexicano mandó a militares, al ejército, también mandó a la Guardia Nacional, ha aumentado su número de participantes en esta área, ¿no? Y se entiende que se esté previendo digamos, un escenario muy crítico en esta región tras esta captura. Por supuesto que se sabe, pues, que en México cuando hay la caída de algún líder, evidentemente no se acaba el grupo criminal, porque siempre hay alguien que sustituye. En este caso ya se habla del Mayito Flaco y también del propio líder de los Chapitos Archibaldo, pero en ese contexto, Miguel, ¿tú cómo observas justamente esta parte de la posible ola de violencia? Porque en efecto no hemos visto realmente un aumento, Todavía pero también no. hemos visto mucha presencia del ejército, de la propia Guardia Nacional, y hoy le preguntaban al presidente López Obrador el número de efectivos, pero no se quiso decir. O sea, esto se lo guardó el propio presidente López Obrador, porque me parece un tema sensible. Esto es seguridad nacional y es soberanía del país en ese contexto, pues revisar ese asunto. Sí, estamos en un momento de mucha tensión entre los dos países, pero también hay mucha tensión interna. No solamente en Sinaloa, en términos generales, la seguridad nacional del país también. Primero, pues, se necesita que Estados Unidos explique y confirme lo que ya se sabe en México, al menos que lo saben las autoridades de alto nivel. El propio presidente de la República está esperando el informe formal, pero sí un informe serio de lo que sucedió en Culiacán, en Sinaloa, con este secuestro que hizo un comando de la DEA, que además sabemos de todo este tiempo, en lo que va del sexenio, que ya está a punto de concluir, de que ha habido serias diferencias del presidente López Obrador con la DEA. Los ha criticado muchísimo por su forma de operar, por sus abusos, sus detenciones arbitrarias, sin pruebas, en fin, estas violaciones constantes que no solamente cometen en México, sino que cometen en todo el mundo, ¿no? Bueno, en fin, pero en este momento hay mucha tensión. Ahora, ¿qué está pasando? A ver, el hijo del Chapo Guzmán, Chivaldo Guzmán, él ya había asumido el control del grupo de los Chapitos y de una fracción del Cártel del Pacífico. La otra parte la tenía el Mayo Zambada, y ahora ha sido capturado. Y entonces, ¿quién sigue? Como bien explicabas, es Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco, que lo conocen. Él estaría asumiendo en este momento el liderazgo de este cártel de los Mayos. Y bueno, pues las estructuras se van a mover. El punto es, porque están saliendo muchas versiones, Nancy, de que fue una traición de los Chapitos hacia el Mayo Zambada. Lo cual tampoco se confirma por la propia detención de Joaquín Guzmán López, que también está detenido y también se lo llevaron. En fin, pero bueno, eso tendrá que explicarse posteriormente, lo tendrá que hacer el gobierno federal, pero sí hay preocupación de que pueda haber un enfrentamiento entre estos dos grupos, que son grupos muy importantes, muy numerosos, muy poderosos, con mucha gente, muy bien armados y con mucho dinero. Entonces, hay lo que se le conoce como una calma chicha en este momento en Sinaloa, ¿no? Donde todos están a la espera de que a ver qué va a pasar. La gente sigue, hemos visto, sigue en su vida cotidiana
en Culiacán, pues no pasa nada, pues esto se está moviendo todo normalmente, pero ya el mensaje del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda es un mensaje ya muy claro de estas traiciones que se están dando. No sabemos, hemos buscado al gobernador Rocha Moya, tratamos de entrevistarlo, hablamos con su equipo de comunicación en Culiacán. Sin embargo, nos dicen que están de vacaciones ellos y que no atienden llamadas y que en este momento no los molestemos, ¿no? Como si no estuviera pasando algo tan grave en su propio territorio. Pero bueno, no hemos podido, hacemos por este medio también, si es posible, que nos tomen la llamada para conocer su opinión sobre toda esta información que estamos dando a conocer hoy. Y ya por último, Miguel, pues ¿cómo ves también este tema y en todo este contexto de la propia DEA? O sea, la DEA ni modo que no supiera que esto iba a causar un conflicto diplomático, y como tú decías al inicio, pues no se conduce sola. La DEA ya venía de alguna manera crispando la relación con México a partir de todas estas filtraciones de expedientes donde ni siquiera demostraba absolutamente nada de narcocandidata, narcogobierno y narcopresidente. Pero detrás de esto estaría el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, definitivamente, del gobierno de Estados Unidos. No podemos saber si esto llega hasta Joe Biden, porque Joe Biden también tiene todo su tema de COVID, tiene todo su tema de que ya pues también no gobernaba, está un poco senil, etcétera. Mucho senil. Más bien, ya se le iba. Hasta perdió la candidatura. Bueno, pues sí, desde luego. No, esto más bien ya estaban moviendo las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos de manera autónoma. Sin embargo, tuvieron que haber avisado al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, de esta operación que hicieron. A ver, es que ellos estaban observando que ya le faltan 2 meses al presidente para irse. Es decir, a él ya no le va a dar tiempo de atender este problema. No, vamos a ver qué sucede todavía en estos 2 meses. El presidente está siendo cauteloso en lo que declara en las conferencias matutinas, pero no ha descartado que haya sido el secuestro de estos narcotraficantes en territorio nacional. Y digo secuestro porque no tienen autorización estos cuerpos policiales para operar en México, así que se debe de calificar como secuestro, aunque sean criminales estos delincuentes narcotraficantes. Pero en este momento de mucha tensión, Estados Unidos tendría que dar una explicación a México. Y ellos creen, o al menos la DEA, eso piensa, por supuesto que está en contra del presidente López Obrador con toda esta información que había filtrado a medios de comunicación, a diversos medios de comunicación, acusando de narcopresidente, acusando de narcocandidata, etcétera, narcogobierno, etcétera, etcétera, y que no le había funcionado. Pero ahora lo que está sucediendo en este momento es que ellos ya se ven en un serio problema porque México está pidiendo, es más, no voy a decir lo que ya tengo, lo que nosotros ya investigamos en nuestro territorio y lo que ya sabemos. Pues también acá hay un órgano de inteligencia, tanto en las Fuerzas Armadas como como civil. Entonces también ya tienen información de lo que sucedió. Tienen informantes, entonces se está trabajando en esa materia y hay una versión que ya conoce el presidente de la República. Y el presidente dice, a ver, yo no voy a salir a decir qué sucedió hasta que ustedes me digan qué hicieron. De lo contrario, pues habrá una respuesta contundente, como está acostumbrado el presidente de la República, y estamos esperándola nosotros, ¿no? O sea, estamos atentos, en este caso, a las conferencias matutinas o algún comunicado que emita la presidencia de la República sobre esta situación, que sí es muy, muy delicada y ha generado una enorme tensión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? 2 meses pues se pasan rápido, pero vamos a ver qué dice Estados Unidos. Pero es un problema, finalmente, que va a heredar la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Es algo que va a tener que atender y seguramente en este momento también ya tiene este tipo de información de lo que sucedió, que es algo muy, muy delicado. Imagínate si se confirma y se comprueba que el gobernador de Sinaloa participó en esta traición, en esta colusión con las autoridades estadounidenses, Nancy. Es algo tan delicado que sería algo así como traición, el delito de traición a la patria, porque estaría atendiendo peticiones de Estados Unidos sin avisar al gobierno federal. Sí, claro. O sea, es un grave problema para el gobernador en este momento. No solamente por su estado que gobierna y por el descontrol que hay. Imagínate, para empezar, fueron secuestrados en territorio nacional en el estado de Sinaloa.
¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a hacer el gobernador? Y con esta información que ya tiene el gobierno federal, están tratando de confirmar todo lo que tienen, ¿no? Por supuesto son versiones, hay mucha información que está saliendo, se habla de la traición que habrían hecho los chapitos en contra de los Zambada. Como tú sabes, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos, son compadres. Es decir, hay una relación muy estrecha de las dos familias, o había, no sabemos cuál es la situación ahora, pero es una situación muy delicada, tanto por la seguridad pública, seguridad nacional también, como por esta violación que ha hecho esta agencia antidrogas estadounidense en territorio nacional.